realidad para mí lo más importante es al principio, Exacto. porque estás firmando el contrato, después Exacto. al último no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Buenos días, estamos nuevamente en un nuevo podcast de aquí de Arts of Lending en Q Capital con dos invitados espectaculares. Entonces, un argentino, un colombiano que está viniendo a Estados Unidos a comprar una propiedad. ¿Qué tiene que tener en cuenta en el propósito de la parte legal? ¿Cómo se tiene que cubrir en la parte legal, en el contrato, con el escrow? No hay realmente ningún tipo de restricción que impida a una persona extranjera que compran esa propiedad a título personal, excepto si son de ciertos países que están prohibidos, que hay una lista de como 7 países o 8 países. ¿Cómo es el proceso de compra? Porque ellos a veces piensan que es muy complicado, que es muy difícil y realmente es más sencillo y transparente de lo que la gente cree. ¿Le puedes comentar un poco de eso? En Estados Unidos es un proceso muy simple, pero es un proceso que le brinda mucha protección a ambos, vendedor y comprador. Entonces, ¿qué recomiendas tú? ¿Hacer una LLC por cada compra? ¿Tener un paquete? No sé, decir, mira, en esta LLC vas a tener $1 millón. ¿Qué es lo más recomendable para que ellos puedan manejar? La verdad es que no hay una fórmula o una estructura que les sirva a todos por igual. No es un one size fits all, no es que les sirva a todos por igual. Clientes internacionales están comprando propiedades de preconstrucción. La negociación del cliente dice, ¿qué puedo cambiar en este contrato? Sobre todo los argentinos o a veces colombianos quieren modificar el contrato del developer. Con los contratos de preconstrucción son un poquito diferentes porque el dinero no queda en la cuenta fiduciaria del abogado del comprador, sino que va en la cuenta fiduciaria del abogado del vendedor. El tema de criptomonedas, creemos que va a venir en 6 meses, 1 año, 2 años al mundo hipotecario, al mundo de real estate, al mundo de cierres, ¿no? Yo creo que no lo podemos evitar, ¿no? Yo creo que eso va a ser el futuro y no muy lejano. Buenos días, estamos nuevamente en un nuevo podcast de aquí de Arts of Lending en Q Capital con dos invitados espectaculares. Estamos con Katy Lancheros, agente inmobiliaria internacional localizada en el sur de la Florida de Miami, y con Daniel Server, abogado de real estate hace muchísimos años y una evidencia en la parte de real estate closings. Vamos a charlar un poquito de todo el proceso de compra, de refinanciación, de escrows, cómo es la parte legal de una compra de un inmueble de real estate en el sur de la Florida. Entonces, los presento, buenos días, ¿cómo están? Hola Gastón, gracias por la invitación, encantada. Sí, hola Gastón, la verdad muy amable por la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar al punto de la charla, que es charlar con Dani sobre los diferentes aspectos de una compra para un agente o una persona internacional. Entonces, si un argentino, un colombiano que está viniendo a Estados Unidos a comprar una propiedad, ¿qué tiene que tener en cuenta en el propósito de la parte legal? ¿Cómo se tiene que cubrir en la parte legal, en el contrato, con el escrow? ¿Cómo sería? Bueno, es importante destacar, ¿no?, de que es diferente lo que nosotros le asesoramos a un cliente que no es americano versus un cliente que sí es americano. Para los clientes que no son americanos, que son extranjeros, que están invirtiendo, una de las cosas muy importantes de destacar al principio de todo es de hablar con el cliente de cómo van a comprar la propiedad. No hay realmente ningún tipo de restricción que impida a una persona extranjera que compran esa propiedad a título personal, excepto si son de ciertos países que están prohibidos, que hay una lista de como 7 países o 8 países. Pero si no son de esos países, cualquiera puede comprar a título personal. Pero nosotros, la verdad, nunca recomendamos que compren a título personal. ¿Para qué? Para protegerlos desde el punto de vista legal y para protegerlos también de temas impositivos, para minimizar el impacto impositivo de esas inversiones y de esa manera que el rendimiento de la inversión sea mayor para ese cliente. Ok, Dani, y también es importante que los clientes entiendan cómo es el proceso de compra, porque ellos a veces piensan que es muy complicado, que es muy difícil y realmente es más sencillo y transparente de lo que la gente cree. ¿Le puedes comentar un poco de eso? Sí, la verdad que sí. O sea, yo he tenido personalmente la experiencia de comprar y vender algunas propiedades en Argentina inclusive, y les puedo contar un poco de las diferencias. Yo, en mi opinión, el proceso de compraventa acá en Estados Unidos es un proceso muy simple, pero es un proceso que le brinda mucha protección a ambos, vendedor y comprador. Y acá les voy a comentar algunas diferencias en los procesos. Primero, es muy común en otros países del mundo que una operación empieza con la firma de un boleto o de un contrato. Y generalmente, cuando se firma ese boleto,
el comprador le paga al vendedor, a veces el 30% Un inclusive. depósito sería. Sí, pero se lo paga directamente, ¿no? Al vendedor. Acá eso no ocurre. El vendedor no recibe un centavo del dinero del comprador hasta la fecha de la escritura, que es cuando el comprador recibe el título y la posesión del inmueble. Entonces, existe la figura de un escrow agent y un escrow account, que es donde se depositan todo el dinero. En español sería de custodia. Sí, sí, es una cuenta fiduciaria. Fiduciaria, esa es la Sí, palabra. sí, fiduciaria o de custodia, donde nosotros somos las personas que mantenemos esas cuentas. Ese dinero no se puede mezclar con dinero nuestro de la oficina, es dinero que es una cuenta que está hecha exclusivamente para el dinero de nuestros clientes, y entonces todo ese dinero se deposita, los depósitos en esa cuenta, y de alguna manera actuamos como agentes de recaudación, porque inclusive cuando se trata de una hipoteca también, ¿no? O sea, el banco nos gira a nosotros primero. Exactamente, el banco no le gira al cliente o al vendedor, digamos, le gira a la gente de closing agent, y de ahí hacen la distribución hacia parte de las comisiones, los fondos, Exacto. al comprador, vendedor. Entonces nosotros recibimos todo el dinero del comprador, recibimos el dinero del banco, y una vez que tenemos todos los fondos, nosotros nos encargamos de hacer todos los pagos que tenemos que hacer. Si tenemos que cancelar una hipoteca, la cancelamos, pagamos las comisiones, le pagamos al vendedor lo que tenemos que pagar, y nos aseguramos que el comprador reciba la propiedad libre de cualquier tipo de deuda. Pero entonces, para mí eso es un resguardo para ambos, comprador y vendedor. El comprador sabe que el vendedor hasta el día de la escritura no cobra. Y el vendedor también es un resguardo, porque nosotros cuando recibimos el dinero, esos depósitos del comprador, emitimos un documento que se llama un escrow letter, que es una carta que nosotros firmamos en el membrete del estudio, certificando que nosotros tenemos esos fondos para esta operación. Entonces, para el vendedor ya entiende que la operación es seria y que los fondos están. Dani, volviendo a lo que charlábamos anteriormente, cerrar a nombre personal o al título de una LLC, la pregunta puntual es: ¿por qué todos los extranjeros en un 99.9% cierran bajo una sociedad, una entidad, pues una LLC, una Inc? Digamos, ¿cuál es la ventaja o las ventajas? Si fuese por mí, sería el 100%. Pero bueno, siempre dejamos ese 0,01% como excepción. De vuelta, no es por un tema de que la ley lo prohíbe, es por un tema de protección. Primero, queremos proteger al cliente en caso de cualquier tipo de reclamo, ¿no? Digamos que alguien se accidente en la propiedad o algún problema con la propiedad. Digamos que el inquilino se cae en esa propiedad y quiere ir contra el dueño de esa propiedad. El dueño es responsable. Entonces, si la persona compra a título personal, técnicamente está exponiendo todo su patrimonio a ese potencial reclamo. A pesar que no es tan grave, porque no quiero asustar a la audiencia, pero porque siempre se le recomienda a los clientes que contraten seguros, y los seguros cubren ese tipo de reclamos. Pero digamos que sea algo muy, muy, muy grave, que en mis 31 años de ejercicio como abogado no he visto algo tan grave, pero digamos que pase algo así, por lo menos protegemos los activos del inversor. Entonces, ¿quién es responsable? Es la LLC o la corporación, que es la dueña del inmueble. Eso es una razón. Pero la otra tiene que ver con temas impositivos, que es lo que estuvimos hablando o que mencionamos muy brevemente anteriormente. Hay diferentes tipos de impuestos que impactan al inversor extranjero cuando invierte acá. Generalmente escuchamos el impuesto a la herencia, ¿no? Cuando una persona fallece, ¿qué pasa con si lo tiene a título personal o lo tiene a título de una LLC? Sí, el tema es que, la verdad, si lo dividimos, hay 4 tipos de impuestos diferentes que pueden llegar a afectar la inversión del extranjero en Estados Unidos. Está el impuesto de herencia, impuesto a las ganancias, impuesto de dividendos y algo que se llama FIRPTA, que es una retención que se le hace al vendedor en el momento de la venta. ¿FIRPTA está al 10 o el 15%? Está al 15%, pero ahora te voy a explicar un poquito cómo funciona. La verdad, cuando nosotros hablamos de armar una LLC o armar una corporación, no es para protegerlo del impuesto de herencia en la mayoría de los casos, sino que es para protegerlo de la retención del 15%. Te explico cómo funciona. En el momento de la venta, nosotros tenemos que determinar quién es el vendedor. Entonces, si el vendedor es una persona física extranjera o una persona jurídica extranjera, en el momento de la venta es la obligación del comprador y del abogado del comprador que está actuando como fiduciario con esta cuenta de escrow, de retenerle el 15% del precio de venta
al vendedor. Comprador al vendedor. Correcto. Por eso, alguien que no conoce. Correcto. Entonces, la obligación del comprador retenerle al vendedor el 15% del precio de venta y mandarlo inmediatamente, técnicamente de 20 días, pero ¿para qué arriesgarlo? En el día de la escritura mandamos ese 15% al IRS. Y ese, yo lo mencioné como un cuarto impuesto, pero no es un impuesto realmente, porque el dinero que se retiene... Se retiene un escrow del IRS hasta Sí. que hace una declaración. Correcto. Ese dinero va a cuenta del impuesto a las ganancias. Correcto. Es de una manera de obligar a la persona extranjera Que no desaparezca y pague su Claro. Y para fair sus share. Claro. obligaciones. Y generalmente es así. Generalmente el 15% del precio de venta supera ampliamente el impuesto a las ganancias que realmente tiene que pagar. Hablando de impuesto a ganancias estatal, federal o de la ciudad. Bueno, depende, ¿no? O sea, el más grande es federal, el impuesto a las ganancias, y dependiendo de en qué estado es de la sociedad, puede haber también un impuesto estatal que es menor. Pero cuando hablamos de impuesto a la ganancia, hablamos realmente federal y estatal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros armamos una sociedad como una LLC con ciertas condiciones, o una corporación, sociedades domésticas, y la propiedad está a nombre de esa sociedad, evitamos esa retención del 15%. Y vos me Tendría que pregun- hablar de 2 miembros, ¿no? Sí, para la LLC o tiene que haber 2 socios en la LLC o tiene que ser tratada impositivamente como una corporación, y de esa manera evitamos la retención. Si es una corporación, automáticamente se evita la retención. Pero vos, viste que me mencionabas si era el 15 o el 10. Sí. Existe 2 excepciones al tema del FIRPTA. Ok. Y tienen que ver con si la venta es por menos de $1 millón y el comprador está dispuesto a firmar en el momento de la escritura una declaración jurada, que acá se llama un affidavit, que dice que la intención del comprador es de vivir en la propiedad. Exacto. Entonces, si es entre $300,000 a $1 millón, el precio de venta se puede reducir la retención del FIRPTA del 15% al 10%. Es por eso necesitas Sí, un abogado. sí. Para Sí. que no te Importante. retengan de más. Sí, sí. Porque puedes ir con una Sí. persona que no sea un abogado, un Sí. closing agent, y no sabes esas Y edificaciones. aparte algo que es bastante serio, acá no se juega con el IRS, No, ¿no? sí. Entonces, ¿y cómo es la responsabilidad del comprador? O sea, cuando el comprador no está bien asesorado y no está representado, o sea, es un problema. Es un ¿no? conflicto, Sí. claro, porque le tiene que retener al vendedor que no lo conoce, y a veces hay conflictos de Sí. intereses y también Sí. desconfianza. Sí. Entonces, bueno, el FIRPTA hace eso y es algo que se puede evitar completamente. Se puede evitar. Y la verdad que nosotros queremos evitarlo porque es diferente, ¿no? Que te retengan el 15% o el 10% en el momento de la escritura y que después tengas que contratar a un contador para pedirle que te lo devuelvan y tratar de comprobar por qué te lo tienen que devolver. Te retiene el 10% de la compra. O sea, El la precio de compra. venta. Claro, El el precio de venta. Sí, el no 10. de la ganancia que se No, pone del precio. Un millón son, digamos, $150,000. Por eso, entre 10 y 15% del precio de venta. Exactamente. Es mucho. ¿Y por qué en el momento de la escritura el vendedor solamente va a disponer del 85%? Claro. Entonces, Ujú. Dani, siguiendo en la línea de las LLC, por ejemplo, en los clientes míos que son internacionales, que hacen portafolio de compra de productos, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú? ¿Hacer una LLC por cada compra? ¿Tener un paquete, no sé, decir, mira, en esta LLC vas a tener $1 millón? ¿Qué es lo más recomendable para que ellos puedan manejar tanto la liability, y el tema impositivo? sí, es muy buena la pregunta porque la verdad es que no hay una fórmula o una estructura que le sirva a todos por igual. No es un one size fits all, no es que le sirva a todos por igual. Entonces, por eso es tan importante, especialmente al principio, tener este tipo de asesoramiento con un profesional. Porque nosotros, por ejemplo, en el estudio, lo primero que hacemos es tenemos una conversación con el cliente, ya sea por Zoom o presencial, depende de dónde esté el cliente, y le explicamos estas cosas y entendemos cuáles son las necesidades del cliente. Por ejemplo, un cliente, para contestar tu pregunta, que sabemos que va a comprar más de una propiedad. Si parto del lado legal, yo te diría que mi preferencia es siempre que una propiedad por cada LLC. ¿Por qué? Porque una LLC es un Limited Liability Company, que es una sociedad de responsabilidad limitada, y eso significa que los dueños de la LLC están protegidos, no son responsables personalmente por las obligaciones o los liabilities o las deudas de la LLC.
pero la LLC responde con todo el patrimonio que tiene. Claro. Entonces, si esa LLC tiene muchas propiedades Va en contra todas. y de repente hubo un incendio en una propiedad, de repente estamos exponiendo todas las demás propiedades innecesariamente, por un lado. Por el otro lado, siempre me tengo que sacar el sombrero de abogado y ponerme del lado del cliente y digo, bueno, a pesar que no es costoso realmente, no es muy costoso formar una LLC y mantener una LLC, si un cliente va a tener 20 propiedades, que va a tener 20 LLCs, Claro. entonces tenemos que Es sí, complicado. entonces tenemos que analizar el costo-beneficio y las probabilidades que ocurran este tipo de reclamos. Entonces analizamos con el cliente y vemos si arrancamos con una y después pasamos a otra y eso es lo que el asesoramiento que nosotros le brindamos, ¿no? Otro de los comentarios o preguntas, tenemos muchos clientes internacionales que están comprando propiedades de preconstrucción. Sí. Entonces, los contratos de preconstrucción generalmente son estándares. Ahí entra, digamos, la negociación del cliente, dice, ¿qué puedo cambiar este contrato? Sobre todo los argentinos o a veces colombianos quieren modificar el contrato del developer. ¿Qué comentarios tenés ahí con el contrato de developer en el momento de firmarlo y después del cierre? Que tienen sus propios abogados que no representan al comprador. Sí. Aunque dicen que sí, pero no. Sí, es excelente esta pregunta. Porque varias cosas. Primero, a diferencia de lo que venimos hablando antes de cómo es el procedimiento de compra y venta entre particulares y el hecho de que el dinero siempre queda en mi cuenta fiduciaria hasta el momento de la escritura, con los contratos de preconstrucción son un poquito diferentes porque el dinero no queda en la cuenta fiduciaria del abogado del comprador, sino que va en la cuenta fiduciaria del abogado del vendedor o una compañía generalmente nacional que se dedica a tener este tipo de cuentas fiduciarias. El vendedor sería el desarrollador, Correcto. el dueño del edificio que está construyendo, tiene una compañía nacional como First American Title que retiene los depósitos de los compradores internacionales y locales ahí. Correcto. Entonces, lo que pasa en esas situaciones es que por ley, en el estado de la Florida, el primer 10% queda en esa cuenta fiduciaria. Muy pocas veces el developer lo saca, pero para sacarlo tiene que poner una fianza, un bond, que le garantiza a los compradores que ese dinero está. Correcto. Entonces, el primer 10% está resguardado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con todos los demás depósitos que hacen los compradores que exceden ese primer 10%? Porque generalmente, Katy sabe más que yo, pero le piden 10 o 20%, después 20% que llegan a otro nivel y un top-off del 50%. O sea, durante el proceso de construcción llegan hasta casi 50% del precio del contrato. Es así, depende de la etapa que estés. Sí, o sea, si entras en lista cero, por lo general te piden solamente el 10%, cuando entras en contrato el otro 10%, y bueno, tienen un plan de pagos que va siguiendo, exacto. Entonces, como hacen más de un 10%, Sí. entonces, ¿qué pasa con esos otros depósitos que exceden ese primer 10%? La ley dice que el developer puede acceder a esos depósitos y generalmente lo hace, pero tiene restricciones. El developer solamente puede utilizar ese dinero para gastos que nosotros llamamos hard construction costs, que son gastos de obra de verdad. Sí, sí. No para pagar... Concretos, correcto. No para pagar comisiones, no para pagar honorarios de abogados. Arquitectos, no. ingenieros, todo eso no. Entonces, marketing, nada de eso. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo está resguardado el comprador en un contrato de preconstrucción? Si es que el desarrollador puede utilizar todo lo que exceda ese primer 10%. Primero, cuando ven los contratos de preconstrucción, van a ver en casi todos, hay una cláusula en la cual el developer puede cancelar el contrato si no llega a cierto porcentaje de preventas. ¿Por qué está esa cláusula ahí? No sabía eso, por ejemplo. Sí. ¿Por qué está esa Gracias cláusula a- ahí? Dice, bueno, pero está a favor del developer. Sí, pero hay otro lado de eso. La mayoría de los proyectos en el sur de la Florida son financiados. Ujú. El developer no usa su propio cash para construir. Sacan un construction loan. Correcto. Entonces, obtienen un préstamo de sí. construcción. Ojalá a través de Q Capital. Sí, Pero sí, esto es otra cosa. sí, eso hay que promocionar con los Otro podcast. Hay que developers. promocionar. Así es. Pero, entonces, ¿qué pasa? Sacan un préstamo de construcción. El mismo banco que les otorga ese préstamo de construcción exige, para poder fondear el préstamo, que tengan un cierto nivel de preventas. Claro. Entonces, si es que no llega a ese nivel de preventas, no arranca la obra. Sí, no es safe para el banco otorgar ese crédito de construcción porque nos lleva a generalmente 50 o 70% de Correcto. la venta de las unidades totales. Entonces, sí. si no arranca la obra,
no pueden utilizar lo que excede de depósito. El depósito sigue en escrow, en la cuenta fiduciaria. Sí. Entonces, a pesar que en el contrato parece como que es protección para el desarrollador, que lo es también indirectamente una protección para el comprador, porque si no llega a cierto porcentaje, no puede tocar ese dinero, no va a tener la financiación y bueno, si cancela, al comprador le van a devolver ese dinero. 100% del dinero. Entonces está eso. Pero quiero volver al primer punto que dijiste con respecto al tema de preconstrucción, que tiene que ver con los contratos que te dicen que son que no se pueden cambiar y que no hace falta contratar a un abogado. No cometan ese error. Es verdad que todos los contratos de preconstrucción, antes de ser utilizados por los desarrolladores, tienen que estar aprobados por la división de condominios, en este caso en la Florida, en Tallahassee, que es la capital de la Florida. Uh-huh. Antes que no estén aprobados no se pueden utilizar ese tipo de contratos. Entonces, una vez que están aprobados los contratos no se pueden modificar, o sea, tachando o marcando el contrato. Eso no significa que las personas, el vendedor y el comprador, no puedan cambiar las cláusulas del contrato a través de adenda o enmiendas al contrato. Sí, sí. Entonces yo muy frecuentemente hago ese tipo de cambios. Y la verdad que es una lástima que muchas personas en el rubro inmobiliario, obviamente no, Katy no, pero no les avisan a sus clientes que pueden hacer eso. Y se hacen muchos cambios que son ventajosos para el comprador. Claro. No te voy a decir todos, pues no me va a contratar, pero te voy a decir algunos. No, pero sí es importante porque es cierto que cuando llegas al momento de la escrituración salen muchas sorpresas que tú hubieses podido evitar si contratas a un abogado de real estate para que te proteja desde el día 1. Porque además, para que Dani también aclares el tema de los 15 días que tiene el comprador, que es muy importante que la gente sepa que tiene este instrumento a su favor, que si hay algo en el contrato que no cierra, que no está claro, que lo que sea, que tu abogado de real estate te dice, mira, no vayas por acá, sepa la gente que tenga la tranquilidad de que le devuelven su depósito. Sí, y es bueno marcar esa diferencia porque bajo la ley de la Florida, cuando un comprador está comprando una propiedad residencial en pozo o en preconstrucción, tiene 15 días desde que le firma el contrato y le entregan el reglamento de copropiedad para poder cancelar por cualquier razón o motivo, o sin motivo alguno, ¿correcto? No hace falta ni dar una explicación, cancela y le devuelven el depósito. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque muchas veces eso cambia la estrategia que nosotros tomamos en cómo lo asesoramos al cliente. Vos sabés de que cuando llegas a un cliente a una oficina de ventas, a veces lo presionan a decir, mira, esta es la última unidad en esta línea y si no firma tengo otro comprador. O te dicen, mira, estamos por aumentar los precios y te voy a respetar, pero tiene que firmar ahora. Entonces, ¿cómo hacemos si tienen que contratar a un abogado para revisar el contrato y hacer la enmienda y negociar los términos de la enmienda? Muchas veces cuando tenemos esa situación, mi recomendación es decirle al cliente, firma. Tenemos 15 días para cancelar. Que es diferente si fuese un contrato entre particulares. Yo no le dejaría firmar el contrato sin previamente... ¿Entre particulares no es 3 días o no? Sí, es 3 días. Eso puede ser que cambie ahora y se extienda un poquitito más. Sí. Pero son 3 días y generalmente el de particulares también tiene un periodo de inspección que puede ser 10 a 15 Exacto. días. Pero con el developer en preconstrucción son 15 días. Entonces, yo le digo, bueno, firma el contrato, porque tenemos esos 15 días para negociar los cambios al contrato. Exacto. ¿Okay? Entonces, eso es importante, el tema de los 15 días. Y con respecto a los que te tiro así en el aire, algunos títulos de cosas que nosotros generalmente cambiamos de los contratos, un enfoque muy importante en los gastos de escrituración. El mito del 1.75. El 1.75... Del developer fee, ¿no? Sí, uno de los gastos que aparecen en casi todos los contratos de preconstrucción es el 1.75 del precio de compra como un closing fee o un developer fee. A veces está ok, hay que entender cómo está el mercado y demás, pero yo me enfoco más en otras cosas. Por ejemplo, hay otros gastos que están medio escondidos en contratos. Especialmente desde... ¿Hookup fees o...? Sí, el hookup fee es importantísimo. Te voy a dar un ejemplo de algo que pasó ayer en mi oficina. Okay. Estuvimos negociando un contrato de preconstrucción y yo pedí que ese fee, ese gasto que aparece en el contrato,
que es básicamente reintegrarle al developer lo que el developer gastó con la conexión de las utilidades, servicios y demás. Water, sewer. Sí, esas cosas lo tiene que pagar el comprador. Es lo que dice el contrato. Yo dije, está bien, pero quiero saber cuánto. Entonces, yo quiero poner un límite. Claro. Entonces, hasta cierto monto te lo acepto. Después de ahí, que ya sea un tema del Sí, a veces hay abuso, ¿no? Sí. A veces hay $3.000, a veces he visto 15.000. Y bueno, te cuento lo que pasó en el contrato ayer. Ayer yo logré, en una negociación, hacer capping del hookup fee a $250 y después me enteré de que lo que van a cobrarle a los clientes de closing es entre $8.000 y $10.000. Claro, ahí está. Entonces vale la pena contratar a un abogado. Ahí se lo paga solo varias veces. Claro. Créeme que mis honorarios no son ni cerca de $8.000 para revisar un contrato de precontestación, pero lo valen. 100%. 100%. Siempre aconsejamos que compren a través. Pero muchos clientes internacionales creen Sí. porque la gente de venta, el desarrollador dice no hace falta, Sí. no van a... Correcto. No, a la eso firma. también tiene que ver con la persona que te está asesorando. Exacto. O sea, eso es importante que la gente sepa que tienes que tener un realtor, un agente inmobiliario internacional que sepa cómo se manejan los clientes internacionales, cómo se manejan los contratos, qué personas deben ver antes de dar un paso tan importante como es comprar una propiedad. Muchas veces la gente son sus únicos ahorros o es algo muy importante, entonces sí tienen que ver los especialistas adecuados para tomar una decisión de compra acertada y segura. Y también por la experiencia que ustedes traen a la mesa, ¿no? O sea, ustedes van a saber la trayectoria del desarrollador, qué tan serio es, cómo le ha ido en otros proyectos. Entonces creo que eso es fundamental, porque ir con cualquier compañía inmobiliaria o agente inmobiliaria para mí es un gran error. Cuando estamos hablando de cuáles son las cosas que tienen que tomar en cuenta, es realmente asesorarse con el equipo correcto. O sea, que tengan a la persona inmobiliaria correcta, que esté defendiendo sus intereses, que protejan los intereses del cliente por arriba de las comisiones que puedan llegar a ganar, su experiencia, su conocimiento. Después el abogado que los asesora, la persona que les va a dar el tema de las hipotecas, para que le digan realmente qué es lo que le va a costar y que no tengan sorpresas en el momento de la escritura. 100%. Muy importante asesorarse con un grupo de Es que sí, no es profesionales. solamente comprar una propiedad. O sea, Correcto. la propiedad la puedes comprar inclusive por internet. Tú te metes, tú contactas directamente al developer y ahí la puedes comprar. Pero lo que pasa atrás, o sea, toda la gente que te acompaña es lo que es realmente importante y es donde tú debes poner el ojo. ¿Quién está trabajando con tu realtor? ¿Cuál es el equipo? ¿Cuál es el abogado? ¿Cuál es el contador? ¿Cuál es la persona que te va a hacer el préstamo? Todo eso es un grupo de gente, no es solamente una persona que vende una propiedad. 100%, 100%. Y estábamos charlando un poquito antes de empezar el podcast de lo que viene en el futuro, en lo que estamos viendo una aprobación reciente en junio de este año del tema de criptomonedas. Todavía no está 100% implementada en la parte de crédito, pero creemos que va a venir en 6 meses, 1 año, 2 años al mundo hipotecario, al mundo de real estate, al mundo de cierres, ¿no? ¿Cuál es tu take, cuál es tu comentario, Dani y Katy, sobre este asunto de criptomonedas? Sí, yo creo que no lo podemos evitar, ¿no? Yo creo que eso va a ser el futuro y no muy lejano. Ahora hay obstáculos que se están sobrepasando. Uno es el tema bancario, el otro es el tema de las compañías aseguradoras de título, que al principio, cuando surgió el tema de criptomoneda, estaban muy opuestas al tema de asegurar transacciones de real estate si es que el pago se hacía con criptomoneda. Exacto, me acuerdo. Pero eso ya tiene que cambiar porque el mundo cambia, ¿no? Dani, pero yo tengo una pregunta con eso porque ya los developers, algunos están ofreciendo esa posibilidad. ¿Esto que tú dices es cuando hay una financiación de por medio o cuando compran cash, entre comillas, puede pasar y aseguran el título sin problema? Yo creo que ya si los developers están ofreciendo eso como opción y el contrato estipula que en la escritura va a recibir un seguro de títulos, que ya lo tienen acordado con la compañía aseguradora de títulos. Okay. Entonces, sea con banco, sea cash, lo van a poder hacer. Y agarro este tema para hablar de otra cosa, que es el tema del seguro de títulos, Sí. que es algo diferente, que tal vez los inversores internacionales no desconocen. No se usan en Latinoamérica seguro de títulos generalmente, ni Argentina, y creo que en Colombia también es una figura más americana. Más americana. Correcto. Sí. Entonces, en la escritura, un comprador recibe dos documentos, varios, pero dos documentos súper importantes.
Uno es el título de la propiedad y el otro es un seguro de títulos. Entonces, ¿qué es el seguro de títulos? El seguro de títulos es una póliza de seguros que reciben, que le garantizan y le aseguran al comprador de que ellos son los titulares del inmueble y de que no libre de cualquier tipo de deuda, excepto si sacan una hipoteca, obviamente después de la hipoteca, pero deudas previas no, defectos, títulos anteriores no. Si el día de mañana alguien le reclama a ese comprador de que años atrás alguien falsificó la firma a una persona que era dueño del inmueble, Sí. no es un problema del comprador. O tiene la compañía de seguro que se encarga y eso no lo va a impedir a que pueda refinanciar o vender o alquilar la propiedad. O que había una deuda a veces anterior y viene a reclamar. Exactamente. Entonces, la pregunta que me hacen es, pero ¿es obligatorio sacar un seguro de títulos? Y la respuesta es la siguiente. Si compran con una hipoteca, sí, porque a la misma vez que el comprador obtiene una póliza de seguro de títulos, el banco que le está dando la financiación también recibe una póliza de seguro El lender's title insurance y el owner's title insurance. Correcto. Pero no es que pagan dos veces. Hay lo que llaman un simultaneous issue, que se pagan $25 más son los endosos de la Se póliza. complementan, digamos, Sí. para cubrir la totalidad. Si la compra es de $1.000.000, una parte Sí. de crédito de 500 cobra el lender y otra parte Y del también es título. por la vida que tenga en la propiedad, Exacto. no es que se renueva. Súper importante, sí. Eso es importante porque cuando nosotros pensamos de una póliza de seguros, pensamos como de un carro o de una casa. Life insurance a veces de 20 años, terms, ¿no? Correcto. Que tenés que pagar una prima constantemente para mantenerla activa. No es el caso. Acá el costo del seguro de título no es algo que lo invento yo. Hay una fórmula que está atado al precio de compra o al precio de la hipoteca. Una tabla, ¿no? Sí, una tablita y una fórmula, porque a medida que van subiendo los valores va cambiando, pero es una fórmula. Y no importa si hacen la escritura conmigo o con quien sea, el costo va a ser igual. Correcto. Está fijado por ley. Entonces, pero ese costo se paga a la escritura One time fee, digamos. una sola vez Sí. y dura de por vida mientras que ese cliente sea el dueño de la propiedad. Y la razón por la cual digo que también es un documento importante, en mi opinión, es porque cuando esa persona vende la propiedad, muchas veces el abogado del comprador le dice, y cuando compraste, ¿sacaste un seguro de títulos? Porque entonces si le puedes entregar una copia del seguro de títulos, yo creo que agiliza un poco el tema de la revisación del título, porque todo lo que pasó previo a esa póliza está hecha cubierto, como ¿no? cubierto. Sí. Entonces, agiliza eso también y es algo importante, pero cuando la compra es cash, legalmente no es obligatorio sacarlo. Pero 99.9%. Pero yo de vuelta, no te voy a decir 99.9, es en el 100% de los casos sí, míos, total. porque el costo de la póliza Sí. no es... No representa no. lo que es tu inversión. muy No, bajo, sí, para entonces, yo, por ejemplo, como abogado, no actuaría en una transacción donde el comprador elige no sacar un seguro de títulos. Sí. Y hablando del seguro de títulos, para ser totalmente transparente, les quiero comentar de que el tema de honorarios y gastos. Los abogados que nos dedicamos al tema de las escrituras, porque acá en Estados Unidos no existen los escribanos o los notarios que hacen ese tipo de escrituras, somos los abogados. Cobramos de dos maneras los honorarios. Uno es lo que le cobramos al cliente, que le avisamos antes que nos contraten, esto es lo que te vamos a cobrar. Y otro es de que la compañía aseguradora de títulos nos reintegra o nos paga a nosotros de la prima un porcentaje de eso por el trabajo de hacer el estudio de títulos. Entonces tenemos lo que le cobramos al cliente y lo que nos paga la compañía aseguradora para el tema de full disclosure. Sí, full disclosure, sí, 100%. Está bien. Sí. Todo el mundo tiene que cobrar y está 100%. Está Y es perfecto. recomendable trabajar con un abogado, como dijimos. Cuando estamos hablando de preconstrucción, mucha gente dice, bueno, al final tienes que contratar un abogado para el cierre. Pero en la realidad, todo para lo mí, contrario. lo más importante es al principio, porque estás firmando el contrato. Después, al último, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es lo último, es como ya es rendirte a lo que digan los abogados de los constructores, lo más importante. Entonces, bueno, para ir cerrando el podcast, le queremos agradecer a Katy, queremos agradecer a Dani y Gracias. ponemos acá también las redes sociales abajo para que nos contacten y bueno, los vemos en el próximo podcast del The Art of Lending. Muchas gracias por participar y un saludo. Gracias. Gracias.